¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Mencionarte que este es el primer video del fútbol femenino del año 2023. Empecemos con los pronósticos del 8 de enero. Empecemos con la Liga F de España, que es la Liga Femenina de España. El encuentro entre el Tenerife versus el Atlético de Madrid. Veamos si hay bajas. No hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Tenerife de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que el Tenerife no viene nada bien. Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético de Madrid, un empate, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para el Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Tenerife como local. Y Tenerife como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Tenerife como local es un equipo irregular. Y el Atlético de Madrid como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Atlético de Madrid no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 4 con 26 puntos y el Tenerife está en la posición 10 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Tenerife y un 46% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Atlético de Madrid. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Madrid versus el Real Madrid, un derbi madrileño. Veamos, no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Madrid viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Real Madrid viene bien y como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria para el Real Madrid, una victoria para el Madrid y cuarta victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Madrid como local, y Madrid como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Madrid juega bien como local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Real Madrid como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Real Madrid juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 3 con 28 puntos y el Madrid en la posición 5 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana el Madrid y un 50% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente copa femenina y nos vamos a la FA Cup, ¿no? Femenina de Inglaterra, la Football Association Cup. El encuentro entre Leeds United versus el Stoke City. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Leeds United de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Leeds United viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Stoke City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Stoke City también viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos cómo le va al Leeds United como local. Y el Leeds United como local tiene 3 victorias, una derrota, es decir que el United juega bien como local. Y el Stoke City como visitante tiene 3 victorias de 3, es decir que juega muy bien como visitante y como mínimo hace 2 goles. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro entre Crystal Palace versus el Watford. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y
Y en las estadísticas, el Crystal Palace de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Crystal Palace no juega nada bien, 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Y el Watford de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Watford es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Crystal Palace y un empate, es decir que el Crystal Palace es el favorito. Veamos a ver cómo le va el Crystal Palace como local. El Crystal Palace como local tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Crystal Palace no juega nada bien como local. 4 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Y el Watford como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo como visitante el Watford. Las casas de apuesta, el pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga, nos vamos a la Copa Italia femenina, el encuentro del Brescia versus la Juventus. Veamos, nos baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Brescia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Brescia viene bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Juventus también viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para Juventus, una victoria para Brescia, segunda victoria para Juventus, es decir que la Juventus es el favorito. Veamos cómo le va el Brescia como local, y el Brescia como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Brescia como local juega irregular. Y la Juventus como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que la Juventus juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y en la tabla de posiciones la Juventus está primero con 3 puntos y Brescia está tercero con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana la Juventus. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la Lazio versus el Milan. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas Lazio de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Lazio viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Milan también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Milan y segunda victoria para el Milan, es decir que el Milan es el favorito. Vamos a poner a Lazio como local y Lazio como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte de local y como mínimo hace 3 goles. Y el Milan como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Milan juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Para la tabla de posiciones, bueno, en su grupo el Milan está primero con 3 puntos y el Lazio está segundo con 3 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Parma versus el Inter. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Parma de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 empates, así que el Parma no conoce la victoria, así que no juega nada bien. Y el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que el Inter viene mucho mejor. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate y una victoria para el Inter, es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va al Parma como local, y el Parma como local tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Parma juega pésimo como local, aún no conoce la victoria. Y el Inter como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que el Inter juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. Nos vamos a ver cómo le va en su grupo, y en su grupo el Inter está primero con 3 puntos y el Parma está segundo con 1 punto.
El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, que gana la visita y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, visita, 2 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y están con todos los videos, y en el canal no te olvides suscribirte, dándole al botón suscribirse y activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.